¿por qué si se celebra una última misa sobre la faz de la tierra, todo dejaría de existir? Acabaría la historia de la humanidad. Nuestro Señor, antes de la encarnación, no era sacerdote. Él, en el seno del Padre, no ejercía el sacerdocio. Es necesario que exista alguien que sí dedique su vida completa a la alabanza de Dios para todos los hombres. Como que quien suple la falta de todos los hombres es el sacerdote. Por más que tú digas, es que este padre, no, es que yo prefiero tal padre que es más culto, o no, es que yo prefiero tal otro. Tienes que saber que siempre está Jesucristo por detrás. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast, María Reina, el podcast de los consagrados. Nos acercamos a la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Una realidad muy alta, muy profunda, muy sublime, que lastimosamente por el día a día no le prestamos toda la atención y no aprovechamos y no tomamos conciencia de todo esto. Podemos profundizar un poco más en este tema y crecer cada vez más en la devoción a la Eucaristía, a los sacramentos y en unión con nuestro Señor. Bueno, hoy nuestro invitado especial, el hermano Alfonso. Hermano Alfonso, salve María. Salve María. Usted me invita, yo le invito, y porque hoy realmente no encontramos un hermano que estuviese disponible o alguno de los padres que nos acompañen. Colombia. Todos están en misiones y nosotros no queremos fallar a las personas que asisten a estos programas. Sí. Incluso conseguimos recuperar nuestro estudio después de varios intentos, pero nos faltó el acompañante. Entonces, hermano Alfonso, me parece que elige muy bien el tema porque sí, se avecina esta fiesta de nuestro Señor Jesucristo en cuanto sacerdote. ¿Por qué sacerdote? ¿Por qué esta fiesta? Y ¿cuál es el papel que él juega en cuanto sacerdote? Es decir, relacionado al Padre, obviamente, pero en función de nosotros, ¿no? Sí. Es impresionante. Esto es muy bonito, muy profundo, y sobre todo ver cómo toda la doctrina en la revelación nos va acercando a esta plenitud del sacerdocio de nuestro Señor, Él como sumo sacerdote. Entonces, total. Lo vi muy juicioso ayer estudiando toda esta materia. Impresionante, bueno. Súper interesante. Y justo ayer conversando con otro hermano, meditábamos eso. Si a uno le explicaran todo esto, o si a uno le contaran todo esto, pues de pequeño o en el catecismo, ¿con qué otro ánimo no iría a la misa? Claro. ¿Con qué otro ánimo? Inclusive, pues viendo un poco, no lo trajimos aquí, lo leímos en digital, el libro de Scott Hahn sobre el sacerdocio. Él comienza su libro contando un testimonio interesante, como pues todos los sacerdotes. Los libros de él contando alguna historia que lo agarra a uno y uno dice, yo continúo esta lectura. Claro, y uno entiende el por qué, porque a veces, claro, un libro es muy teológico y uno se queda por allá volando, pero pues somos de cuerpo y alma, ¿no? Y nos sentimos llamados a pues las cosas prácticas. Sí. ¿Qué ejemplo colocaba él? Cuenta la historia de un joven universitario que tenía su carrera súper hecha, era el mejor en su equipo no me acuerdo si era de fútbol americano o de básquetbol, de básquetbol. Y él ya estaba, o sea, su futuro era en la NBA, era un joven que físicamente así bien presentado, era un joven que tenía todo, todos envidiábamos a ese joven universitario. Lo que todos queríamos tener, él lo tenía y tenía el futuro ya hecho. Él se sentía plenamente hombre, él se sentía, pues, se sentía lo mejor y tal. Era católico, pero él decía, yo me estaba tan encajado en el mundo que yo solamente dedicaba 1 hora de mis domingos para Dios, iba a la misa y ya está. Y apenas pisaba el parqueadero de la iglesia, me olvidaba de Dios y continuaba mi semana normal. Y eso que era de los por lo menos, que iba a misa, por ¿no? lo menos iba a misa de los fines de semana. Él decía y ya, o sea, yo dedicaba el tiempo que durara a misa y si durara menos, mejor. Y ya, y se olvidaba de todo. Y él dice que un día cogió un libro, empezó a leer un libro sobre la misa, le cayó en las manos, empezó a leer un libro sobre la misa, el Apocalipsis, no sé cuánto y tal. Y el joven empezó a decir, oiga, si yo supiera todo esto, yo iría a la misa con frecuencia. Ahora entiendo por qué el Padre hace tal cosa, ahora entiendo por qué tal otra cosa, ay, sí, qué diferencia, ¿no? Porque, sí, empezó a vivir la misa
empezó a ir a misa con más frecuencia, empezó a ir a misa diaria, se dio cuenta de que el mundo no lo saciaba. Todo el mundo empezó a notar un cambio en él, empezó a darse cuenta de que las cosas del mundo son vacías, empezó a darse cuenta de todo eso y al final de su año dijo, no, creo que lo mío es el sacerdocio. Impresionante. Hizo una experiencia, terminó como misionero en Kenia, en Uganda, empezó a dar de sí, se sentía ahora sí, él decía, ahora sí me siento realizado, ahora sí siento que estoy dando de mí, ahora sí me siento verdaderamente hombre. La concepción que yo tenía de un hombre no era la que no era la verdadera. Y ahí empezó a sacerdote, hizo sus estudios en Roma y tal, súper sacerdote. Y dice, ¿todo por qué? Porque alguien me explicó que era una misa. Impresionante. Entonces llegábamos a la misma conclusión. Si nosotros supiéramos todo lo que nuestro Señor hizo, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Nuestra relación con Él sería otra. Es muy interesante, por eso es interesante el tema de hoy. Y es así porque realmente el tema que él dice, ¿no? Si nos hubiesen explicado eso, alguien decía unos meses atrás de que como que le había perdido el gusto de ir a misa, porque sí, está el tercer mandamiento, santificar las fiestas, hay que ir a misa los domingos, no es opcional, es realmente algo que por derecho Dios nos exige. Ese momento, ese espacio en que nosotros participamos de la renovación incruenta del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el sacerdote pierde, decía la persona, como que esa mística del mismo vivir lo que está haciendo, como que se pierde esa atracción por ese misterio que encierra el sacrificio. Inmediatamente las personas como que no entienden qué está pasando, el padre que está haciendo allá, por qué subió, por qué coge tal cosa, por qué hace tal otra. Y al no entender, claro, obviamente como que se pierde el interés y... Total. Se banaliza. Se pierde toda la sacralidad y ya cuesta, ¿no? Ir a misa se vuelve como que una obligación pesada que las personas poco a poco se van dispensando más. Y todo eso tiene un origen, todo eso tiene una razón de ser. Es indispensable, ¿no? No sé si usted se acuerda de esa conferencia del doctor Plinio, nuestro inspirador, doctor Plinio Correa de Oliveira, que él comentaba, ¿no? Que una vez vio la escena, no me acuerdo en qué iglesia está este cuadro, pero el artista había pintado la última misa. Sí. La última misa antes del juicio final. Sí. Y qué interesante porque el artista pintó lo siguiente, era el cielo empíreo como que asistiendo la última misa que se estaba celebrando en la tierra y estaban todos mirando hacia abajo esperando que acabase la misa para cada uno ir a ejecutar la sentencia de Dios. Pero estaban esperando que terminara en el cielo, genuflexos, esa última misa. Como si no hubiese misa sobre la faz de la tierra, inmediatamente todo acabaría. Todo acabaría. ¿Por qué? Entonces no sé si le parece, si nos vamos al inicio, ¿no? O sea, ¿por qué si se celebra una última misa sobre la faz de la tierra, todo dejaría de existir? Acabaría la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que hace que la humanidad constantemente esté dependiendo de ese sacrificio? Exactamente. ¿Sí? Súper interesante. Además, ¿qué pasa? Que no es que un padre celebre su misa. El padre está unido a nuestro Señor y está perpetuando el sacrificio que nuestro Señor ya hizo. Sumo y eterno sacerdote porque Él es el sacerdote. Los sacerdotes participan de Él, de su vida. Es Él quien celebra, es Él quien repite ese sacrificio. Es Él quien se ofrece. Ahí está el punto. Alguien que decía que no, si el sacerdote es importante porque está en todos los momentos importantes de la vida. Cuando nace, en el bautismo, cuando se casa, cuando está enfermo, cuando se va a morir, es alguien muy importante, pero es porque nuestro Señor está ahí. Hay que ver que el sacerdote es Él y participan del sacerdocio porque participan de su vida. Entonces es bien interesante por eso. Ahora,
depende de ese sacrificio, es indispensable a partir de qué momento, ¿no? A partir del pecado original. Exactamente. Porque ahí es la función del sacerdote. Claro. El sacerdote existe como puente entre Dios y los hombres. Ese punto es muy importante. Aquí ya Claro. que graben eso, porque es justamente es el que entra en comunicación con lo divino, con lo sagrado, para entregar la oración, para entregar la ofrenda, el holocausto, Sí. y para distribuir los dones, Exactamente. las gracias. Esa relación, ese puente divino. Por eso dicen varios autores que nuestro Señor, antes de la encarnación, no era sacerdote. Él, en el seno del Padre, no ejercía el sacerdocio. Vamos por calma. Claro, no es sacerdote. No para ser sacerdote, ¿qué se necesita? Que sea hombre. Si no se encarnó, no puede ser sacerdote. Él no tiene cómo unir la humanidad con Dios. Entonces, calma. Una vez cometido el pecado original, sí, hay una pena que exige una reparación. El problema es que el que fue ofendido es un ser infinito, que es Dios. Uh-huh. Por lo tanto, la reparación de ese pecado, de esa ofensa, no era insuficiente por parte de cualquier ser humano, sino era el mismo Dios hecho hombre, el que podría reparar esa pena. Que podría reparar la pena. Solo que, bueno, eso desde el pecado original, pero antes ya había una función sacerdotal porque Dios, como el hombre estaba en gracia, el hombre se relacionaba con Dios. En el paraíso terrenal. Exactamente. Uh-huh. Es que Dios bajaba y hablaba con los hombres todos los días en la brisa de la tarde. Existía esa relación que no había sido quebrada. Entonces, ese puente con Dios, esa función sacerdotal, sí la tenía Adán. ¿Sí? Ya. Porque existía esa relación. El sacrificio no de pedido de perdón, pero el sacrificio de alabanza. Por el hecho de Dios quién ser, ese sacrificio sí estaba y sí existía. Ya, por ejemplo, Caín y Abel. Ellos ofrecieron un sacrificio de alabanza a Dios porque Dios merece ser alabado. Uh-huh. Y es algo bonito que dicen autores, que el sacerdocio porque existe, porque Dios merece ser alabado. El hombre tiene que alabar a Dios, tiene que glorificarlo y debería glorificarlo todo el tiempo. Pero como nosotros, nuestra vida del día a día nos demanda otras cosas, es necesario que exista alguien que sí dedique su vida completa a la alabanza de Dios para todos los hombres. Como que quien suple la falta de todos los hombres es el sacerdote. Por eso es otro punto, que él es consagrado. Se separa del mundo para, con su vida continua, servir a Dios. Uh-huh. Es algo muy bonito. Claro. Pero entonces, ahora sí, en el pecado de cuando el hombre rompe con Dios, es necesario reatar esa ligación con Dios de la gracia. Y ahí es que es necesario que Dios se encarne y que Dios nuestro Señor Jesucristo se torne sacerdote para reunir aquello que solo Él puede unir, que es el... Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él se encarna, sí, Él hace parte del pueblo judío, sí, de la estirpe de David. Y ya nosotros vamos a encontrar en el pueblo judío el sacerdocio, sí. Ya está el sacerdocio. Pero es muy interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo no es sacerdote según ya el sacerdocio de Aarón, que cuando nace, que no deja de ser interesante, ¿no? En determinado momento nace el sacerdocio dentro del pueblo elegido, ¿no? Sí. Tampoco lo hubo siempre, ¿sí? Después de Adán y Eva comienza la era patriarcal y se mantenía así, ¿no? Era por el patriarca. El patriarca, entre comillas, hacía esa función. Uh-huh. Era quien ofrecía, era quien formaba, era quien predicaba, era quien oraba, era quien bendecía, ¿sí? Padre, la bendición, ¿se acuerda? ¿Cómo es Rebeca, Jacob y Rebeca, sí, que se pone la... Esaú y Jacob, sí. Exactamente. Bueno, Rebeca, que fue la que hizo... le puso la piel. Entonces era el patriarca el que cumplía esa función. ¿Ya? Cuando en el pueblo judío nace el sacerdocio, nace justamente cuando Moisés sube 40 días a estar con Dios. Dios le da las tablas de la ley
Y ellos, ante la demora de Moisés, el pueblo judío abajo, hablan con Aarón y le dicen, Moisés se fue, no hay quien responda por nosotros, fabrícanos un Dios para que nos guíe, ¿sí? Porque eso es muy interesante. El doctor Plinio, él era profesor de historia, ¿no? Sí. Y él decía una cosa muy interesante, o era un historiador que él decía, y en las clases él comentaba esto, que es real, ¿no? En los pueblos antiguos uno puede encontrar pueblos sin murallas, pueblos sin reyes, pueblos sin costumbres que uno diría que todo el mundo debería tener. Pero nunca en la historia aparecía un pueblo sin Dios y sus sacerdotes. Exactamente. Siempre había una divinidad y unos ministros que estaban en continua comunicación con él. Total. Y el pueblo de Israel, al no tener a Moisés, que era como que la cabeza del pueblo en ese momento, se siente inseguro el pueblo y dice, construyenos un Dios. Y Aarón, infelizmente actuó muy mal, construye el becerro de oro y ahí se determinan las fiestas para esa divinidad. Y bueno, y empiezan a decir, aquí está el Dios que nos sacó de Egipto. O sea, nada que ver. Becerro de oro. A sus propios anillos, ¿no? Sí. Ellos dieron su oro y le rendían el culto a su anillo, a su arete, a su collar, que lo habían fundido. Ellos vieron cómo lo fundieron y de ahí sacaron un becerro. Y le rendían culto. Es totalmente ilógico. Absurdo. Es absurdo. Y ahí baja Moisés. Moisés baja. Bueno, desde arriba, en la montaña, Dios le dice, no, baja que tu pueblo... Sí. Y Moisés baja, se encuentra con Josué, que le estaba esperando, le había acompañado a lo alto de la montaña. Se encuentra con Josué cuando están bajando y dice, escucho brados de guerra, dice Josué. Dice, no son de guerra, son de fiesta. Terrible. Y era el pueblo que estaba celebrando su divinidad, que era el becerro de oro. Moisés baja súper indignado, quiebra las tablas de la ley, destruye el becerro de oro y hay una tribu de Israel que se arrepiente y se levanta en armas para defender al verdadero Dios, para apoyar a Moisés, porque algunos quisieron obstinarse en su error. Y ahí se arma una guerra terrible dentro del propio pueblo. Y aquellos que se levantaron en defensa de la divinidad, arrepintiéndose de su propio pecado, porque también habían pecado, comenzando por Aarón, fueron la tribu de Leví. Y a partir de ahí, todos los levitas pasan a ser sacerdotes. Interesante. Los que ofrecían sacrificios en el templo eran los levitas. Quien nacía levita era sacerdote. Se creó como una estirpe. Claro. Y era como que la parte de la tribu de Leví, porque cuando llegan a la tierra prometida, todos se reparten la tierra prometida. Los levitas no les asignan tierra. Ellos están dedicados al sacrificio. Y los otros pueblos tenían que sustentar esa tribu. Ahora, cuando nuestro Señor llega, Dios se hace hombre, Él no llega por la tribu de Leví. Eso es súper interesante. Es de la tribu de Judá. Entonces, eso es súper interesante. No es sacerdote. Sí, a los ojos del pueblo de Israel no es sacerdote. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene... fue el Papa Pío XI, ¿no? Pío XI, que establece la fiesta. Que establece esta fiesta. Eso es súper interesante. ¿Por qué nuestro Señor es sacerdote? Mira que en el propio Evangelio sale la respuesta. En el Evangelio de San Mateo, no sé si usted se acuerda cuando los discípulos están cogiendo los granos de trigo y se las comen en sábado. Sí. Ahí dice que le dicen, oye, ¿tú por qué permites que tus discípulos hagan esto en sábado? Y nuestro Señor da 3 respuestas. Dice, ¿recuerdas cuando David comió los panes de la proposición? Los panes de la presencia. Solo los sacerdotes tienen permitido comerlos. Pero David los comió. El sacerdote se los dio a David y a los suyos y comieron y tal. Y dice, ahí después da otra respuesta, que los sacerdotes están dispensados de la ley del sábado dentro del templo porque están sirviendo a Dios. Y después dice, porque yo soy más que el sábado. Entonces, y los fariseos no le responden nada porque estaban aplastados por la respuesta. Una vez dice, ¿y qué tiene que ver la respuesta? ¿Qué es esto? Pero quien se pone a mirar con profundidad se va a dar cuenta que
Para ellos el rey David era sacerdote. El rey David ofrecía sacrificios, el rey David se vestía como los sacerdotes, utilizaba la túnica de lino que eran solo para los sacerdotes, y él desempeñaba funciones sacerdotales. Y todo el mundo admiraba al rey David, que era sacerdote sin ser de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque su sacerdocio, su estirpe sacerdotal era anterior a la tribu de Leví. Él era sacerdote por el rito de Melquisedec, igual que nuestro Señor. Entonces ahí hay un punto muy interesante. Y si usted puede aclarar de una vez que lo levanta esto. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Entonces ahí va al siguiente. Porque entonces él dice, el rey David era sacerdote, ustedes son testigos, y lo aceptaban como sacerdote. Porque él ofrecía sacrificios y todo. Ahí los judíos les toca aceptarlo, uno. Ahí después dice, él y los suyos comieron de los panes ofrecidos por el sacerdote, que de hecho eran unos panes que estaban no en el Sancta Sanctorum, sino eran 2 compartimientos. Espere, ¿David? Sí. No, pero ahí era... Entonces son 2 compartimientos. No, pero era en la casa del propio sacerdote. Claro, entonces ellos tenían, en el templo estaba la Sancta Sanctorum, que era donde estaba el Arca de la Alianza, y afuera de la Sancta Sanctorum estaba el candelabro y los panes de la proposición. Vamos a los panes de la proposición porque de ahí viene el sacerdocio según Melquisedec, que ofreció pan y vino. Esos panes era un sacrificio incruento, o sea, no se derramaba sangre, pero ellos, los sacerdotes judíos, ofrecían pan y vino todos los sábados para Dios. Ese pan y vino, que eran consagrados para Dios, esos panes había que reponerlos todos los sábados. Y el pan, cuando se retiraba, solo lo podían comer los sacerdotes porque era un pan bendito. Ya. Entonces, cuando David pide esos panes... Usted me permite un paréntesis. Claro, cuando usted sí. está en la misa, en el ofertorio, ¿no? Usted ofrece justamente, cuando usted tiene las hostias, usted ofrece las hostias, ¿sí? Y después ofrece el vino, que está en el ofertorio, justamente está haciendo el ofrecimiento. A partir de ahí esas ofrendas pasan a tener un trato especial. Si por X o Y razón, no sé, tocó sacar una hostia porque se ensució por alguna razón, por algo, ya esa hostia exige un trato especial. Qué interesante. Porque ya fue ofrecida. Interesante. Ya. O si de repente usted pasó el ofertorio y usted percibe que, aquí no hay hostias suficientes, voy a tener que poner más. No sé, por alguna eventualidad. Sí, a veces pasa. Es casuística, digamos. Usted no puede decirle al acorito, venga, tráigame más hostias y voy a colocar acá. Porque ya todo lo que está encima del corporal ya está ofrecido. Interesante. Tiene un valor totalmente distinto a una hostia que está guardada ahí en la credencia. Impresionante. Si tiene que hacer eso, ahí tiene que inmediatamente hacer también el ofrecimiento. Interesante. Porque ya hace parte de... O sea, ya... ofrenda, sí, o sea, ya está, Dios está en vistas a eso. Los judíos también lo hacían. Los panes que iban a entrar se depositaban en una mesa de mármol. Los panes que salían se depositaban en una mesa de oro. Porque ese pan estaba consagrado. Y solo los sacerdotes podían comerlo. Y de hecho ahí en la tradición judía hay rabinos que cuentan que hubo milagros con ese pan. De hecho, cuando ese pan, en las fiestas de los judíos, cuando sacaban ese pan a exposición del público, lo cubrían con un velo, como se hace con el Santísimo Sacramento. Interesante. Y el rito era, lo levantaban y decían, mirad cuánto amor nos tiene Dios por nosotros. Porque esos panes eran como que la representación de la bendición de Dios al pueblo. Ya. Ahora, ¿y Melquisedec? Melquisedec aparece con el tiempo de Abraham. Es un personaje súper misterioso que aparece con el tiempo. Aparece con Abraham cuando Abraham vence a unos reyes donde queda la zona de Sodoma y Gomorra. La Pentápolis, que eran esas 5 ciudades que se unen unos reyes para atacarlas y se secuestran a su sobrino Lot. Exactamente. Ahí, después de la victoria, aparece este personaje misterioso llamado Melquisedec, que era rey de Salem. Todo apunta a que ese Salem sea Jerusalén, el monte. Él era rey de Jerusalén. Y él va y ofrece un sacrificio a Dios.
Solo que en todos los pueblos el sacrificio era matar a algún ser vivo. Entonces ofrecen un carnero, había pueblos como donde salió Abraham que ofrecían a sus hijos, tal. Él ofrece pan y vino. Que era algo incomún. Incruento, un sacrificio misterioso. Pero es interesante que ofrece pan y vino, pero cuando Moisés sube con los ancianos al monte y ellos pasan un buen tiempo ahí en el monte, 40 días, ellos ven a Dios y la Escritura dice, ven a Dios, comieron y bebieron. Y después cuando Él baja y hace toda esa estructura, los ritos de adoración del pueblo, ahí es que Él coloca pan y vino también. La proposición también se hacía con pan y vino. Dios dice, subieron a la montaña, comieron y bebieron, y después Dios le dice, hace todo como te fue mostrado en la montaña. O sea, ese rito de pan y vino también existía con los judíos y se hacía todos los sábados. Pero su origen es Melquisedec. Sí. O sea, es el primero que lo hace, ¿no? Y Melquisedec como un personaje cuyo origen es desconocido. Nadie sabe ni de dónde viene. Y que viene. era rey y sacerdote al mismo tiempo, que eran funciones que no estaban juntas normalmente. Sí. Y Abraham le da el diezmo de todas sus cosas. Entonces ya está casi, él es sacerdote literal. Es un hombre consagrado por Dios que bendice al pueblo de Israel y que marca un hito. O sea, él marca un rito de cómo debe ser servido Dios con pan y vino. Es súper interesante. No, cómo la revelación va mostrando paso a paso al hombre cómo Dios debe ser alabado, ¿no? Honrado, justamente por medio de ese sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo quien lo lleva realmente a plenitud. Todo era símbolo para llegar a nuestro Señor. Entonces ya tenemos, nuestro Señor es sacerdote, no en cuanto al sacerdocio levítico de la tribu de Judá, sino en cuanto a este orden del rey Melquisedec. Es decir, en cuanto a ese sacrificio, que va a ser ¿quién? Pues él mismo, ¿no? El mismo, pero usted, iniciando el programa, creo que nos va a tocar hacer la pausa ya. Usted mencionó que nuestro Señor Jesucristo es sacerdocio porque es hombre. Entonces, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Porque esto es profundo, ¿no? No es sacerdote en cuanto a Dios, sino en cuanto a hombre. Exactamente. Entonces, en breves instantes nos veremos aquí nuevamente para continuar con este tema. Es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión. Aquí en el canal Heraldos del Evangelio, caminando con los santos. Los esperamos. ¡Salve María! Bueno, y continuamos con este tema tan interesante. Ahora vamos pues a centrarnos un poco más, porque el tema es muy amplio y muy vasto, ¿sí? Pero es muy interesante también. Sí, pero bueno, ahí lo vamos llevando cronológicamente para que fundamentar muy bien lo que viene ahora, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo es sacerdote, es sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec. Vamos a encontrar esto de manera más profunda en la carta a los hebreos, ¿no? La carta de San Pablo a los hebreos, cuando se habla del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y esta afirmación que usted hace al inicio es fundamental, de que es sacerdote en cuanto hombre. Por lo tanto, estamos hablando aquí, un punto muy importante a ser mencionado es la gracia de la unión hipostática. Sí, exactamente. Es importante. Porque en nuestro Señor Jesucristo vamos a encontrar dos naturalezas.
Eso es la gracia de la unión hipostática. En él hay dos naturalezas. Está la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Sí? Esas dos naturalezas juntas es la unión hipostática que hay de cada naturaleza en nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo humano, personalidad divina, alma, hagamos una pausa. Alma humana o divina. Que los que están asistiendo a este podcast te respondan. Hay naturaleza humana y naturaleza divina. De humana tiene cuerpo humano, de divina tiene personalidad divina. Y aquí la pregunta es, su alma. ¿el alma es humana o divina? Eso está bueno. El alma es humana. Humana. Sí. El alma es humana porque somos nosotros los que tenemos alma. Nuestro Señor Jesucristo tenía alma humana. La unión de estas dos naturalezas, de la divina y la humana, es la unión hipostática. Era necesaria esta gracia para que nuestro Señor Jesucristo pueda ser realmente sacerdote. ¿Sí? Porque Él va a mediar. Él va a mediar. Si no fuese hombre, no podría ser mediador. Exactamente. Y los otros sacerdotes, su mediación es participativa. En función de la de él. Claro. Justamente el sacerdote a la hora de ofrecer el sacrificio, que la misa está actuando in persona Christi, o sea, está representándose a nuestro Señor Jesucristo, no a sí mismo. Exactamente. Y es bonito, eso es patente en la carta a los Hebreos. Él es capaz de compadecerse de nosotros porque fue probado en todo a semejanza nuestra, menos en el pecado. O sea, Él fue verdaderamente hombre y siendo hombre vivió nuestra naturaleza y se compadece de nosotros porque sabe cuánto somos débiles. Muchas personas tienen conflicto. Esto es supremamente común, ¿no? Las personas que dicen, yo no me confieso con una persona que es más pecador que yo, porque tengo que irle a decir mis pecados a otro ser humano, sí. Que es uno de los sacramentos administrados por el sacerdote. Y explican, ¿no? los grandes padres de espiritualidad que es necesario que fuese un sacramento administrado por los hombres por razones teológicas que no vamos a dar aquí porque se extendería, pero justamente por este punto, ¿no? Punto, sí. Porque si uno tuviese que confesarse con un ángel, el ángel no le cuesta muchísimo no entendería. Comprender la debilidad humana. Claro. Mientras que el sacerdote la comprende. Exactamente. Sí, porque es que la vive en carne propia. Sí. Cuando encuentran un penitente la reincidencia, por ejemplo, y que está intentando salir de un pecado, de un vicio o de una mala costumbre, el sacerdote también lo habrá vivido o lo vive con un defecto que quiere cambiar y que está intentando erradicar y entiende la fragilidad humana porque sabe que él también es débil. Y sabe que él también podría llegar a eso. Sí, exacto. Si no tiene una vigilancia podría caer en lo mismo perfectamente. ¿Quién era que es el Santo Cura de Ars? Dice, yo sé que yo puedo ser o hasta mucho peor de cualquier penitente que viene a confesarse conmigo. Monseñor Juan decía eso, ¿no? Si yo no hubiese conocido a Nuestra Señora, las vías de Nuestra Señora, creo que o ya estaría muerto o habría parado en la cárcel porque... Total. Es que es todo el mundo es capaz de caer en la peor miseria si no hay una vigilancia constante. Somos humanos, exactamente. Y nuestro Señor, viviendo la naturaleza humana, claro, Él no pecó porque Él era Dios, o sea, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero Él se compadece de nosotros porque también lo vivió. Sintió hambre, sintió sed, lloró la muerte de un amigo, lloró la muerte de Lázaro. Tuvo todo eso y eso le hace capaz de compadecerse de nosotros. De ahí el perdón tan auténtico y de ahí el amor tan auténtico. Es súper bonito. Es bonito como Él supo, en una expresión muy humana, colocarse en nuestros propios zapatos. Sí. Eso de llegar a sentir con el otro, ¿no? Cuando sale aquella mamá
que están en procesión con su hijo muerto, la mamá desconsoladísima, obvio, se le muere un hijo, o sea, es un dolor muy fuerte. Y nuestro Señor ve el dolor de la madre y llora con la madre también, porque se hace uno con ella en el sentimiento. Y bueno, al final termina resucitando el hijo, lo resucita, claro, y se lo entrega. Pero es bonito cómo nuestro Señor sintió en nuestra propia piel la contingencia humana, ¿sí? Y justamente por eso Él tiene todo el derecho a llevarnos, ¿no? Porque Él es la cabeza del cuerpo místico. Exactamente. Y ahí es que Él nos levanta y nos une de vuelta con Dios. Por eso la carta a los Hebreos también. Es que toda la carta a los Hebreos va casi que en función del sacerdocio, de cómo el sacerdocio de Él es la plenitud del sacerdocio, como que recogiendo lo antiguo y llevándolo a lo nuevo hacia su plenitud. Yo no recuerdo ahora si en qué situación San Pablo escribe la carta a los Hebreos, porque 3 cartas, si no estoy mal, ahorita no lo recuerdo, él las escribió en la cárcel mamertina, ¿no? Sí. Que era un hueco espantoso, horrible. Estamos hablando de una época donde no hay electricidad, donde no hay salubridad pública. Era un hueco, prácticamente un pozo por allá abajo, con varias personas sin luz, y ahí escribe unas cartas de una elevación impresionante, pero el lugar era horrible. Hoy día usted lo puede visitar y ya es simple y es una piedra, un hueco, pero pues está limpio. En aquella época, en medio de quién sabe qué bandidos, y San Pablo escribe unas cartas de un vuelo impresionante. Y no recuerdo si la carta a los Hebreos la escribió en esta ocasión, pero... Muy bonito que Él quiere hacer ese bien, ¿no? A los suyos, al pueblo elegido. La carta a los Hebreos es como que abriendo los ojos, diciendo, oiga, mire cuánto Dios los ama, cuánto Él trascendió y llegó a plenitud todo lo que estábamos esperando. Ustedes esperan el Mesías. Mesías quiere decir ungido en hebreo, lo que sería Cristo en griego, el ungido. Les muestro a Jesús como Él es. De nosotros, lo que tanto estábamos esperando es Él. Abran los ojos, muestre. Y por eso les toca en el punto que es su relación con Dios, el sacerdocio y el sacrificio. Es muy bonito. Ahí va a decir que elegido entre los hombres para representar a los hombres ante Dios y ofrecer sacrificios por sus pecados. Que era ahí que, importante, ¿no? Que era justamente uno de los papeles del sacrificio. Sí, el pedir perdón de los pecados. Exactamente. Pedir perdón. Era una víctima que se ofrecía para reparar, justamente ahí que está el punto del pecado original y nuestro Señor Jesucristo, porque es un pecado que exige una reparación. Exactamente. Y solo una víctima en esa proporción de divinidad es que podía comprar el perdón del pecado. Claro. Sí. Porque era un símbolo, o sea, el cordero, lo que se ofreciese no estaba en proporción con el pecado. Todo era un símbolo para algo futuro que venía. Algo súper interesante es que el cordero era crucificado. Nuestro Señor, durante 30 años, cada año celebró la Pascua, y en la Pascua se crucificaba al cordero. Y era un cordero sin mancha, que es aquel paralelo que hace también la carta a los judíos. Como es nuestro sumo sacerdote, santo, sin maldad, sin mancha, escogido entre los hombres para llevarlos a su plenitud. El cordero también era crucificado. A nuestro Señor era completamente el desenvolvimiento de aquello que venían esperando durante 2000 años. Él llevó a la plenitud en todos los detalles. Es súper bonito. Él se hizo ofrenda. Él es el único sacerdote que es al mismo tiempo sacerdote y víctima, porque Él se da a sí mismo. Francamente, es la primera vez que escucho que el cordero era crucificado. Sí, súper interesante. ¿Crucificado? ¿Crucificado en qué sentido? En que el momento de cuando lo mataban, para poder ser asado tenían que abrir al cordero. La postura de la abertura era colocando un travesaño en los brazos y un travesaño atravesándolo desde la cabeza hasta el final. Entonces era crucificado el cordero. Impresionante. Y nuestro Señor crucificó varios corderos porque Él celebró la Pascua. Es súper bonito. Como todo tiene una razón de ser. No, increíble. Es que ¿quién se pone podemos hacer otro podcast después sobre la Eucaristía.
porque la última cena fue el sacrificio perfecto. Entonces, ¿de cuántas copas de vino se bebían en la Eucaristía? En la Pascua, cómo fue llevado todo a su plenitud, la cuarta copa, de que él no terminó la Pascua, pero la terminó en la cruz. Así, exactamente. Pero es muy bonito. Para un podcast después sobre la misa se puede hacer ese paralelismo, si quieres. Ahora, importante este tema del sacrificio, ¿sí? Esto es lo que hace que Dios... En esto se sustenta la misericordia de Dios, en este sacrificio. Sí. Ahorita estoy leyendo un libro tenía ganas de leerlo hace mucho tiempo. El diario de Sor Faustina, ¿no? Sobre Nuestro Señor de la Divina Misericordia. Y decía esto, incluso esto Nuestro Señor se lo decía también a Sor Josefa Menéndez, el Sagrado Corazón de Jesús. Ofrece al Padre mi sacrificio. Sí. Necesito que ofrezcas al Padre mi sacrificio. O sea, cómo es indispensable la renovación de ese sacrificio, porque es ahí donde se aplica la misericordia. Interesante. ¿Ya? Y es un sacrificio ofrecido al Padre. Ofrece al Padre mi sacrificio en la cruz y eso se lo estaba diciendo unas monjitas, ¿sí? Sor Faustina, Sor Josefa, incluso la propia novena de Navidad, los méritos de la infancia, o sea, siempre como estar ofreciendo al Padre todos esos méritos de nuestro Señor Jesucristo en cuanto hombre, en cuanto sacerdote, que es lo que aplaca a Dios. Exactamente. ¿Sí? Y hace que se viva esa misericordia que está condicionada. El propio Nuestro Señor de la Divina Misericordia se lo dice a Sor Faustina. Es una misericordia condicionada, o sea, tiene unas condiciones, no es una misericordia que comamos y vivamos, que mañana moriremos. No, es condicionada a nuestra forma de vida, porque la fe sin obras pues no tiene sustento, lo decía el propio Nuestro Señor. Y es en la medida en que estemos unidos a ese sacrificio también. Claro, y por eso ya le decía, necesito que ofrezcas por los pecadores mi sacrificio, por fulano de tal, por ese sacerdote que está por cometer un pecado. Nuevamente, recuérdale al Padre mi sacrificio en la cruz. Y esas misas que se están celebrando constantemente, porque en este momento quién sabe cuántas misas están ofreciendo. Exactamente. Eso aplaca la ira de Dios. Exactamente. Porque es un sacrificio de alguien eterno, o sea, de un Dios, el que puede conseguir el perdón de Dios. O sea, Dios es que yo valgo porque yo soy yo. Usted puede ser lo mejor, pero no es Dios. Únase a Él y en función de Él va a recibir el perdón. Es ese sacrificio el que aplaca, el que consigue el perdón. Y que aplaca mismo para aquellos que ya están en la otra vida, ¿no? Literal. Nosotros vemos en la historia de Judas Macabeo que muchos de sus hombres caen en batalla, que había sido una batalla supremamente dura, intensa, y Judas pide, pero, o sea, hace una oración como quien dice, o sea, Dios, estamos luchando por ti, no puede ser que vayamos a perder. Y ganan, pero caen muchos hombres. Y después van a mirar en el campo de batalla que todos aquellos hombres que habían muerto en batalla tenían un ídolo debajo de sus túnicas. Y él manda ofrecer sacrificio por esos defuntos, ¿no? De ahí viene la costumbre de ofrecer, o sea, de ahí viene de ofrecer la misa por las personas que fallecieron. Claro. Porque tiene peso en la balanza. Infinitos. Claro. Es la aplicación, una sola misa, es la aplicación de los mismos méritos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz en función de la intención que estoy colocando en la misa. Todo. Conquista todo con una misa. Ya. Es la renovación incruenta del sacrificio en la cruz. Impresionante. Que tiene el mismo valor. Es impresionante. Bueno, mira, si uno supiera todo lo que puede conseguir con una misa, todo el bien que le está haciendo a uno, todo el bien que puede hacer por otros, nos pasaríamos en misa la vida entera. Sí. Ofrecer, y no solo el hecho de ir a la misa el domingo, sino es ofrecer continuamente todo en unión con nuestro Señor. Había un hecho interesante, un sacerdote que fue ordenado en España, fue recién ordenado sacerdote y a la semana de su ordenación tuvo un accidente y quedó en cama en el hospital. Dios mío. Pero a la semana. Interesante. Cualquier persona diría, ay, no puedo ser padre. O sea, no es sacerdote porque no lo vivió. Lo ordenaron, celebró su primera misa y a los 3 días tuvo un accidente en carro y ahí quedó el pobre, estaba en cama.
y llegan sus compañeros de seminario, también recién ordenados, así a compadecer. Uy, bueno, ánimo, no sé qué. Dice, no, yo estoy animado. Yo estoy viviendo mi sacerdocio. Impresionante. El que yo aquí en cama soy víctima también, como nuestro Señor. Yo estoy viviéndolo. Estoy viviendo mi sacerdocio. Si nosotros supiéramos aliar todo lo que nos pasa en la vida a la vida de nuestro Señor, ahí sí se entiende que todos somos sacerdotes por el bautismo. Todos ofrecemos nuestro día a día, todos nos unimos al sacerdocio de nuestro Señor. Bueno, la vida nos cambia. La vida y el propio ministerio, creo que tal vez hay que recordar esto, ¿no? Constantemente en la vida pastoral para quien tiene esa gracia de ser sacerdote, gracia inmerecida, de que es ese sacrificio. Recuerdo haber escuchado en una de las clases del seminario, un padre dándonos teología y decía, mire, cuando atiendan confesiones, realmente por piedad háganlo. Ofrezcan misas por los penitentes que ustedes atendieron. Y bueno, eso que como 10,000 cosas que usted le dicen en 7 años de formación, o sea, una aquí más y bueno, sí, claro, obvio, muy válido, pero cuando usted lo hace, lo vive, usted ve un penitente que está luchando con un vicio que quiere erradicar o tuvo una mala postura a la hora de confesarse, qué sé yo, podrían dar 10,000 ejemplos. No puedo, obviamente, porque pues del foro interno no puede salir nada, pero cuando usted dice, no, espera un momento, esta persona no puede ser, no vamos a perder. Y usted empieza a vincular a esa persona a sus misas y empieza como que a hacer la batalla. Y en la elevación de la hostia o en la elevación del cáliz, Señor, sacrifícate por él, Señor, fulano, Señor, tú lo metiste en el confesionario, no puede ser que lo dejes así con ese problema, Señor. Incluso llegando a hacer algunos sacrificios, que el sacerdote haga algunos sacrificios por esa alma. Es impresionante la transformación, es increíble, pero es que no falla. Y creo que es interesante ver la perspectiva desde el otro lado de la rejilla, ¿no? Que todos los que nos ven, todos, pues uno vive la perspectiva desde un lado. Una vez un sacerdote decía, ¿a ustedes creen que uno pone la penitencia ya, no? No, yo pongo la penitencia y la cumplo por el penitente. Impresionante. Él decía eso. Qué bonito. Se dice, wow, es verdad, porque es nuestro Señor el que perdona, sí, pero yo creo que el Padre también ¿No era San Francisco Javier que hacía eso? Yo no me acuerdo bien del hecho, pero él atendió a una persona que era súper ácida, súper complicada, orgullosa y le quiso poner una penitencia. Primero, fue súper difícil convencerlo que se confesase. Sí. Se confesó y llegó la hora de poner la penitencia. ¿Qué hay que poner penitencia? Y el hombre dijo, no, penitencia no. No, eso está muy duro. Yo no voy a hacer eso. Y él, ay, Dios mío, ya... Sí. Logré que se confesase y ahora llegué a este punto. Si él no acepta la penitencia, entonces queda inválida la confesión. Y le fue bajando la dificultad de la penitencia hasta que, no sé, fueron unos Padres Nuestros, unas Ave Marías que terminó aceptando. Y le dio la absolución. Y al poco tiempo, este hombre estaba caminando y empezó a escuchar unos golpes. ¡Pah! Como que unas flagelaciones, ¡pah! ¡pah! Y ahí él fue buscando el ruido y encontró en un bosque al padre, que no me acuerdo qué santo era, flagelándose, que era la penitencia proporcionada a los pecados que este hombre había cometido. Y el padre estaba haciendo la penitencia, este santo estaba haciendo la penitencia por ese pecador. Impresionante. Muy bonito. Eso es impresionante. Muy bonito. Muy Porque bonito. es que es eso lo que nuestro Señor hizo. O sea, eso sería mirarlo con ojos humanos, pero Dios, siendo Dios, teniéndolo todo, quiso rebajarse, hacerse hombre, a sufrir todo por amor a nosotros. Es eso. Eso es lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Que tan desfigurado estaba que ni parecía hombre. Sí. Que era lo que nuestro Señor Jesucristo estaba asumiendo a la hora de ese sacrificio cruento con derramamiento de sangre. Él estaba asumiendo la figura
del ser humano que había apagado en sí el ser a semejanza de Dios. Total. ¿Sí? El pecado desfigura ese reflejo. Nosotros somos creados a imagen y semejanza, pero cuando pecamos, perdemos esa imagen y semejanza. Tan desfigurado era que no parecía hombre. O sea, perdemos nuestra propia misión, nuestra vocación, de nuestra participación, ese llamado de esa vida sobrenatural. Y por eso la pasión fue tan fea en cuanto que buscaba desfigurar la propia imagen de nuestro Señor Jesucristo, la coronación de espinas, la flagelación. Dejó a nuestro Señor... Era todo una llaga. Más un gusano que un hombre, ¿no? Lo llegaba a decir el profeta Isaías, sí. ¿Era un salmo? No, es el profeta Isaías. Profeta Isaías, sí. Sí, era una llaga. No había un centímetro de piel sano en nuestro Señor. Él quiso sufrir la pena que nosotros merecemos, la quiso sufrir Él, para perdonarnos por amor a nosotros. Y por eso el estar como que recordándole al Padre ese sacrificio en la cruz aplaca la ira de Dios, porque el pecado genera una ira en Dios, ¿sí? Una indignación. Y es el ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo incruento, la renovación de ese sacrificio es lo que va aplacando a Dios, va aplacando a Dios, va aplacando a Dios, va aplacando a Dios. El día que deje de haber misa. Ya. Ahora, un punto muy importante, yo creo que usted lo tiene ahí anotado, señor Alfonso, es que la víctima es consumida, ¿no? Sí, la comunión, exactamente. Y eso es muy bonito porque habían varios tipos de sacrificio. El sacrificio de holocausto era todo quemado porque era completamente a Dios. Había otro sacrificio que era el sacrificio de comunión, que era, bueno, habían tres. Sacrificio de holocausto, había el sacrificio por un pecado en concreto y había el sacrificio de comunión, que era para dar gracias a Dios. En el sacrificio que era por un pecado, propiciatorio por un pecado, la víctima se dividía en dos y una carne la comía el sacerdote y la otra era dividida en tres. La grasa se quemaba, la carne se dividía en dos, una la comía el sacerdote y la otra la consumía el propio fiel. Y era el simbolismo de esa... Se comía allí en el templo, ¿no? Exactamente, debía comerse en el templo. Eso era importante, exactamente. Y era porque la víctima, o sea, la manera de unirnos con Dios era como comernos aquello que había sido consagrado, ¿ya? Entonces, por eso existía esa costumbre con el cordero. Pero entonces un autor pone un problema. ¿Por qué si nuestro Señor celebró la Pascua con un cordero, por qué la comunión es con un pan? ¿Y por qué no es con un cordero? ¿Por qué la misa no se celebra con cordero y sí con pan? ¿Y ahí? Es súper interesante, nunca nos habíamos puesto, y de hecho es verdad, sí. Viene del pan de la presencia. Ese sacrificio de Melquisedec de pan y vino, era los panes de la presencia, ya lo ofrecían los judíos. Nuestro Señor dio un paso más y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y se da en comunión en el pan y el vino. Eso es poco conocido, ¿no? Que existía ya esto del pan y del vino en cuanto a ofrecimiento, en cuanto... Todos, pues digo todos porque fue una sorpresa, pero la mayoría de gente piensa que los sacrificios del pueblo judío eran solo de animales. Y no, el sacrificio mandado los sábados, que el sábado era por ese sacrificio del pan y el vino, que eran lo que comían los sacerdotes, el pan de los sacerdotes. Y significaba la presencia de Dios. Y el hecho de nuestro Señor ofrecer el pan y vino, una de las razones, porque hay muchas también, pero en el fondo esta escriturística es esa, que Él quería como que simbolizar la permanencia de su presencia entre nosotros. La presencia real de Él en la Eucaristía viene de ahí también. Entonces, su presencia entre nosotros y el hecho de nosotros comer su pan, que no es pan, que es cuerpo, sangre, alma, divinidad, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. De ahí el hecho de nosotros comulgarlo, comulgamos a Él mismo, manteniendo o que como dándole plenitud a ese sacrificio judío. Súper interesante. Ahora está en cuanto... Hemos conversado ya en cuanto a sacrificio que es ofrecido al Padre, ¿sí? Que es el propio nuestro Señor Jesucristo. Él es sacerdote,
víctima y altar. Pero el sacerdote tiene otra misión, ¿no? Es distribuir los dones de Dios, claro, las gracias. Y es justamente nuestro Señor, al ser el sacrificio, Él está como que comprando ante el Padre lo que ya vamos a empezar a llamar la economía de la gracia. Se abre la economía de la gracia. Todos esos dones que Dios nos da de participación de la vida sobrenatural es gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Y son las dos caras del sacrificio. El sacrificio aplaca los pecados y nos consigue los beneficios de Dios, que es lo que dice la carta a los Hebreos. Entonces son las dos caras. De ahí nos viene la gracia. Por eso la Eucaristía, la gracia propia de la Eucaristía, la gracia nutritiva, alimenta nuestra alma. Entonces, por ejemplo, si la última misa es celebrada en el mundo y acaba la última misa, ¿se acaba el mundo por la cólera de Dios? Sí. Y porque el hombre no va a tener cómo crecer más en el amor. Son las dos cosas. Como no tiene cómo subir más y no tiene cómo aplacar más, ahí se acaba. A veces que la gente pregunta, ¿no? Padre, no puedo ir a misa, pero la asistí por internet, ¿vale? Justamente no está recibiendo esa nutrición espiritual que es la comunión. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no, el sacrificio tiene que estar ahí y tiene que comer de ese sacrificio, de esa víctima que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí que está el participar realmente de ese banquete, de ese sacrificio. Claro, obviamente no comulgar en pecado mortal. Tiene que... Común unión, ¿no? De ahí viene. Unirme con Dios. Comunión. De ahí que hay muchos santos se ponen el problema si en el cielo va a haber o no misa. Si en el cielo va a haber o no comunión. Pero es que ya estamos viendo a Dios cara a cara. Como ya estamos con él, ya estamos unidos a Él. Hay otras que dicen... Es una discusión teológica, no vamos a pelear aquí, pero... Yo quisiera que hubiese misa. No, claro, evidentemente, sí. Pero en el sentido de que, o sea, nos une a Dios. Es como estar con Dios en el cielo. Por más que no lo sintamos, pero Dios está actuando en nosotros y nos está dando todo. Ahí es súper fenomenal. Es espectacular celebrar misa. Usted siente... Todas las oraciones de la misa están dirigidas al Padre, ¿no? Sí. Justamente porque está ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Padre dice oremos, es cuando usted se está dirigiendo a Dios Padre. ¿Qué más quiere? O sea... Es el Padre, o sea, no hay nada más que Él, no hay nada más alto y usted está hablando con Él en ese momento. La oración colecta, está recogiendo en las ofrendas, está ofreciendo después de la comunión, está agradeciendo. Es elevadísimo. Cuando usted entra en una misa, realmente está subiendo a la transesfera. Sí. Y si usted no vive como que esa mística, no le saca todo el provecho a la Santa Misa. Sí. O sea, todo lo que podríamos conseguir estando en la misa y una vez es por banalizarlo. Ay, no. Y mire, no adelanta. Eso que el doctor Plinio comentaba en sus clases de historia, de que no existe pueblo, que existían pueblos sin murallas, pueblos sin reyes, pueblos sin ejército, pero que en la historia no aparecía pueblos sin Dios y sacerdotes. Hoy día... Estamos en un mundo que quisiese vivir sin Dios y sin sacerdotes, ¿sí? Porque no quiere aceptar la idea de un Dios personal. Exactamente. De un Dios que existe y que por su misericordia nos crea, pero que al mismo tiempo condiciona esa misericordia a un estilo de vida, es decir, a una ley moral. Exactamente. La gente no quiere aceptar eso, pero... Alma humana, natural y cristiana. Sí. El alma empieza a gritar de que necesita esa mística. Entonces la gente empieza a caer en la superstición. Sí. Sí. A ofrecer la suerte, un Dios, entonces el Dios naturaleza, la madre tierra, en fin, un montón de cosas que se dice, un momento, usted está cambiando el nombre, pero justamente su alma está clamando a un Dios. Sí. Entonces quiere ofrecer tal cosa, hacer tal baño porque quiere recibir tal don, tal beneficio. Bueno, se armó su religión, pero necesita de Dios y sabe que lo necesita. Bueno, creo que de alguna manera, no sé usted si dentro de lo que tenía planeado transmitir, pero hemos hablado, creo que
quien escuche todo esto estaría viviendo de una forma más profunda esta fiesta de nuestro Señor en cuanto sumo y eterno sacerdote. Hay un autor muy bonito que pone como conclusión, hablando sobre el sacerdocio de nuestro Señor, dice: deberes para con el sacerdote. A ver, y ahí, interesante. Wow, a ver. No, quedamos así, deberes. Y dice: siempre que vayáis a una iglesia, tienes que tener esto presente, que quien está celebrando no es el Padre tal o el Padre tal, es Jesucristo nuestro Señor. Siempre que vayas a confesarte, por más que tú digas, wow, es que este padre, es que yo prefiero tal padre que es más culto, o no, es que yo prefiero tal otro, tienes que saber que siempre está Jesucristo por detrás. Entonces, hacer eso, tener eso muy presente, es deber nuestro. Si no, nosotros mismos vamos a empezar a disminuir en nuestro amor. Saber que quien ofrece la misa es el propio nuestro Señor por amor a nosotros. Si cada vez que vayamos a la iglesia o cada vez que se presente una oportunidad para criticar a algún sacerdote o para hacer eso, pensamos, en realidad no es Él, sino es Jesucristo ofreciendo por medio de Él, nuestra vida cambiaría. Miraríamos con otros ojos los sacramentos y creo que no dejaríamos de cortar muchas veces el flujo de la gracia por esas cosas que son tan naturales, ¿no? Claro. Bueno, ahí está este tema tan bonito de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto sacerdote, hemos visto varios aspectos y ese estar constantemente vinculándose a ese sacrificio. Total. A veces que la persona tiene una necesidad para ese momento y no puede asistir misa porque el horario no le permite, está trabajando, etc. Pare y vincúlese a las misas que están siendo celebradas en ese momento y ofrézcalas. Ofrezco los sacrificios, el sacrificio que está siendo renovado en este momento en cualquier lugar de la tierra por esta intención. Total. Eso era lo que le decía Nuestra Señora a Sor Josefa, a Sor Faustina y seguro que a un montón de santas más, de recordarle a nuestro Señor ese precio infinito que fue el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sí, total. Fenomenal, Padre. Entonces vamos a dar una bendición pidiendo a Nuestra Señora gracias para aprovechar muy bien esta fiesta de nuestro Señor Jesucristo en cuanto sumo y eterno sacerdote. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Salve María.